Muy buenas noches, apreciados aprendices. Bienvenidos a la sesión de hoy, 16 de octubre del 2025. Nos acompañan Heider, Juan Luis Arazo, Javier Andrés Tolosa, Cristian Camilo, Ana María Ávila, Caterina y Leonardo. Bueno, hoy estaremos orientando la sesión, se las voy a colocar acá en el chat, que es taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Bueno, hoy voy a introducirlos a todo lo que es la programación orientada a objetos, pero para esto, pues quiero como que hagamos como un recorderis de todo lo que debemos tener para poder llegar, digamos, a programar. Cuando programo, pues ya tengo que tener unos requisitos. Y esos requisitos, los requisitos de software, iniciaron a través de esas entrevistas que ustedes hicieron, a través de recolección de la información. Luego de esa recolección, nos dimos cuenta cuáles eran esas necesidades del cliente, qué es lo que el cliente necesita y para qué lo necesita. Ya cuando tenemos esta información de lo que el cliente necesita, comenzamos a hacer los requerimientos funcionales, los no funcionales, comenzamos a modelar, comenzamos a hacer esas diagramas de entidades, hacemos las historias de usuario, hacemos diagramas de actividades y todos esos artefactos que nos ayudan a modelar nuestro sistema. Ya cuando empezamos a programar en objetos, pues ya para eso ya debemos tener, digamos, mucha información ya lista sobre todos esos requisitos. Entonces voy a empezar con un ejemplo para que introduzcamos al tema de programación orientada a objetos. Va a ser sencillo, yo sé que es sencillo lo que les voy a mostrar y lo van a entender porque pues ya lo hemos trabajado. Voy a compartirles mi pantalla y voy a empezar con este ejemplo. Entonces, nosotros partimos de unos requerimientos. Entonces, todo lo que ustedes han visto hasta ahora, esto nos lleva a lo que vamos a abordar en este tema. Entonces, digamos, tenemos una necesidad. Digamos, para este hay un caso del empleado. Dice un empleado, dice, requiere una aplicación que permita manejar la información de un empleado, de un empleado. Del empleado se maneja la siguiente información. Entonces, usted quiere manejar la información de un empleado y me dice que la información que requiere del empleado es nombre, el apellido. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces, de ese empleado yo que tengo el nombre, el apellido, el género, la fecha de nacimiento, su foto, la fecha de ingreso a la empresa y el salario básico. Entonces, estos son los datos que voy a trabajar del empleado. Cuando ustedes trabajan el modelo conceptual y ese modelo lógico, pues estos son los datos que ustedes van a trabajar. Esta sería como la entidad y estos serían los atributos que van a trabajar de esa entidad. ¿De acuerdo? Pero después le dicen lo siguiente, bueno, que de ese empleado, dice, la aplicación debe permitir visualizar la información del empleado y hacer los siguientes cálculos. Calcular la edad del empleado. ¿Cómo se calcula la edad de una persona? Pues utilizando la fecha actual menos la fecha de nacimiento, ¿cierto? Y la antigüedad del empleado es cuando ingresó menos la fecha de hoy. Entonces acá le dice que va a trabajar estas funciones, estos requisitos, que calcular la antigüedad del empleado, que va a calcular la fecha de nacimiento, qué edad tiene, y también dice que vamos a calcular las prestaciones a las que tiene derecho el empleado. Para ese cálculo se debe usar, o sea, entonces, las prestaciones se calculan de esta manera. Esa es la fórmula. Y con esto quiero decirles que cuando ustedes tienen un método, tienen una función, ustedes tienen que saber cómo se calcula, porque la aplicación la tiene que calcular. Entonces, si usted dice, bueno, necesito calcular las prestaciones del empleado, pues debe saber cómo se calcula. Dice, las prestaciones es igual a la antigüedad por salario sobre 12. Esa es la forma que se hace. Entonces,
Cuando voy a programar, tengo que saber específicamente qué es lo que necesito y cómo voy a hacer esos cálculos. Eso necesito saber. Entonces acá se discrimina de una forma detallada. Luego dice que este programa, ¿qué debe permitir? Bueno, voy a permitir visualizar la información del empleado, puedo modificar el salario, puedo calcular la del empleado, puedo calcular la antigüedad y calcular las prestaciones y cambiar el empleado. Entonces vemos que estas funcionalidades llegan a ser como esos requisitos y yo tengo que saber cada una de esas que hace. Inclusive la podría describir de una manera detallada para mirar. Pues aquí ya sé cómo voy a calcular el empleado, aquí ya sé cómo voy a calcular las prestaciones. Y aquí se modifica el salario del empleado. ¿Cómo puedo eh, cambiar el salario de un empleado? Pues mirando cuál es el antiguo y reemplazándolo por el nuevo. Entonces podríamos también, digamos, de forma detallada, describir cada uno de estos elementos. ¿Entendido? Entonces resulta que esta es la necesidad. Eso es lo que se quiere hacer. Manejar la información de un empleado, sus datos, calcular su edad, su antigüedad, saber sus prestaciones, etcétera. Y sobre esto es que yo tengo que implementar. Ahora, acá hay un ejemplo. Quiero contarles que esta aplicación, pues hay una aplicación de la Universidad Unidades, es una herramienta gratuita que ellos tienen, se las voy a compartir, el que la quiera revisar. Hay ejercicios muy buenos, muy completos, como para los que se lo quieran estudiar. Bueno, y de ahí saqué esta parte. Por favor, si me pueden ayudar dándole clic a los que ingresen, no sé a quién le pueda llegar el mensajito para que no se queden por fuera. Bueno, bienvenidos a todos los aprendices. Tenemos 10 aprendices. Bueno, entonces, haciendo un repasito para los que llegaron, entonces, parto de unos requisitos para poder empezar a programar. Entonces, acá vemos que este ejemplo, un momento, por favor. Entonces, digamos, en este ejercicio, pues también tenemos, yo miro si compartí aquí, sí. Tenemos, digamos, también partimos de esos prototipos que nosotros hacemos, que ustedes ya lo hicieron, y esos prototipos, ¿sí? Entonces, digamos, este es del dato del empleado, y estos serían los datos, ¿cierto? El nombre, bueno, ya Pedro es el nombre, pues, de la persona, apellido, género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y salario. Estos serían los atributos. Y acá vemos en los botones grises, modificar salario, calcular edad, calcular antigüedad y calcular prestaciones. Estos serían, para este caso, venga, yo corto acá, si me da. El rayo un poquito acá. Entonces vemos que en esta interfaz que yo tengo, que es la que va a tener el programa, tengo estos datos. Tengo el nombre, que es un atributo, apellido es un atributo, fecha de nacimiento, género, fecha de ingreso y salario. Estos son los atributos. Digamos, esto es un ejemplo ya como que la información que él tiene, ¿cierto? Pero digamos que esto pues no es lo que, esto es lo que se agrega luego con el tiempo. Pero para ingresar, pues sí necesito usar la información. Luego de eso, él tiene unos métodos. O sea que estos serían los atributos. Esos atributos son los que la gente va a ingresar a la plataforma, o sea, los va a digitar cuando se los soliciten. En este caso, pues, estos fueron los datos que ellos ingresaron, ¿sí? Esto es después de que yo haga la aplicación. Luego, él tiene unos métodos, y esos métodos se llaman, para este caso, voy a colocar acá una circunferencia. También está este de acá. Metámoslo acá para que no nos quedemos por fuera. Entonces, esos se llaman métodos. Y esos métodos son las funciones o los requisitos, métodos. Estos son los métodos.
¿Cómo se hacen esos métodos? Yo los debo saber, o sea, yo debo saber cómo se calculan. Yo debo saber qué hace calcular edad, qué hace calcular antigüedad y qué hace calcular prestaciones. Quiere decir que esto lo debo realizar, pero yo debo saber cómo se desarrolla. Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Es claro hasta el momento? ¿Qué preguntas tienen? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Muchas Instructor, o sea, gracias. lo que entiendo es que se debe hacer una interfaz. Ahí, pues ahí en eso debemos colocar como el cálculo de las prestaciones y demás. Pero adicional a eso, debemos hacer como la operación que permite hacer el cálculo de las prestaciones. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente. Y ya Ah, vamos bueno, a eso. Entonces, de cada método, ustedes saben cómo se desarrolla ese método. Para cuando usted entre a la plataforma, cuando usted entre a programarse en JavaScript, en Python, en lo que sea, es indiferente el lenguaje, usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Si yo a usted le digo calcular la edad es igual a fecha actual menos la edad, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, esa es la que tiene la persona. ¿Cómo se calcula la antigüedad? Pues el día de hoy menos la fecha en que la persona ingresó. sí, Se claro, eso calcula. permite como mirar si sí quedó bien realizado. Exactamente. Exactamente. Entonces, acá en esta parte, seguimos acá. Entonces nosotros creamos de forma independiente cada requisito, un listado de requerimientos. Entonces digo, tengo uno que se llama visualizar la información del empleado. ¿Qué hago ahí? Aquí dice, muestra la información básica del empleado. ¿Qué datos son? Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la compañía y también pues como la imagen. Bien, eso es como se visualiza. Luego, ¿cómo se modifica el salario? Entonces, dice otro requisito. ¿O recuerdan esas historias de usuario que ustedes tenían? También pueden ser esas historias de usuario. Entonces, dice modificar el salario. Aquí, ¿qué se hace ahí? Modifica el salario básico del empleado. O sea, que él tiene un salario y ¿qué voy a entrar? Un nuevo salario. Él ya tiene un salario, entonces yo tengo que ingresar un nuevo salario. Cuando modifico el salario es porque ya tiene uno y lo voy a modificar. ¿Y cuál es el resultado? Que se actualiza la interfaz con el nuevo salario y se ingresa un valor válido. Aquí dice, si se ingresa un valor válido, no se actualiza el salario y se notifica al usuario como esa. Bueno, si no hay un valor, bueno, eso ya son como validaciones, ¿cierto? Que tienen que ser datos correctos para poder ingresar. Calcular la edad del empleado. Ya hemos hablado de eso. Calculemos la edad del empleado en años, ¿cierto? Pues de entrada yo diría que aquí podríamos colocar la fecha actual. ¿No? Y después de calcular, hacer el cálculo, pues muestra la edad, ¿cierto? Que es lo que estoy calculando ahí. Calcular la antigüedad del empleado. Dice, calcula y muestra la cantidad de años que ha trabajado el empleado para la compañía. ¿Qué entradas tenemos? Pues yo colocaría, digamos, la fecha actual, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí él de pronto no lo colocó como una entrada, es porque la toma automáticamente el sistema, pero digamos que esa es la entrada porque se necesita ese dato para poderlo calcular. Y luego, ¿qué hace? ¿Cuál es el resultado? Que se muestra la antigüedad del empleado en la compañía. Luego, ¿cómo se calculan las prestaciones? Lo mismo. Prestaciones, dijimos ahora que es la antigüedad de la persona por 1 dividido en 12, ¿sí? Recuerden que esto, ustedes que ven una algoritmia, tienen que tener en cuenta la jerarquía de los símbolos matemáticos, porque si no, pues, es bueno tenerlo así en paréntesis, igual así da, pero es mejor siempre tener como el, bien la jerarquía ahí. Aquí se muestra la interfaz de las prestaciones del empleado. Luego cambiar datos del empleado, ¿qué quiero decir? Que puedo cambiar todo esto. Ahora, es posible que hay que restringir qué datos se pueden cambiar. No siempre se pueden cambiar todos los datos. Por ejemplo, si yo ingreso digamos, la fecha del empleado, puedo cambiar el nombre del empleado, puedo cambiar el apellido. O sea, ¿qué realmente puedo cambiar de ahí? ¿Mm? Yo puedo cambiar una foto o la fecha de nacimiento.
A no ser que sea un error, ¿cierto? Pero esos datos realmente que hayan ahí guardados. Entonces ahí también tengo que verificar con el tiempo qué es lo que necesito. ¿Ven? Entonces, cuando yo ya tengo esos requerimientos, cuando tengo toda esa información y sé exactamente qué debo realizar, ya me puedo ir, digamos, a crear, me puedo ir a implementar, porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Por eso es muy importante hacer un buen análisis y un diseño de datos porque eso que yo hago y esos modelos y ese artefacto que yo hago es lo que yo voy a implementar. Entonces, digamos, para este caso tengo estos los requisitos o tengo esa historia de usuario, tengo el prototipo. Esa parte del prototipo que yo hago, pues que, digamos, que nosotros hacemos estos, ya saben que esto es de Cupidos, del link que les di ahí, que yo tomo pues como eso de referencia. Me gusta mucho el ejercicio y si lo pueden continuar y ver en la plataforma sería muy bueno. Y acá, pues, digamos, cuando yo hago una interfaz, esa interfaz me sirve como para entender qué es lo que yo voy a hacer. La interfaz me aterriza a mí en un concepto donde digo, así va a ser el sistema, eso van a ser los atributos y esos son los cálculos que yo voy a realizar. Pero eso siempre tengo que hacer unos prototipos. ¿Sí? Unos mockups, en Balsam mockups, bueno, en Lucidchart, en Canva, bueno, en lo que ustedes lo quieran realizar, inclusive eso también se puede hacer a mano y le pueden tomar la foto y es válido a nivel de software, ¿sí? Si alguien presenta borradores de unos prototipos bien elaborados, bien hechos, de forma rápida y sencilla, eso es válido en la ingeniería de software. ¿Sí? Pero una cosa pues bien hecha, no en un papel sucio, no, no, o sea, una hoja con un buen diseño y en hoja, y él te toma la foto, es válido. Bien. Entonces, ya después de tener esa parte, me voy a algo que se llama, bueno, hay un programa, pues, digamos, esto es en Java, entonces yo ya me voy a programar y empiezo a programar Java. Java es un lenguaje de programación que permite la programación orientada a objetos. También usted puede trabajar con JavaScript y también puede trabajar, digamos, con otros lenguajes de programación. Y aquí cuando creo digamos, lo puede crear acá en NetBeans. Esa es como la plataforma que yo utilizo para trabajar en Java. Esto se llama NetBeans. Voy a colocarlos aquí. Lo pueden instalar. Pueden instalar NetBeans. Aquí los coloco y pueden hacer el ejercicio ahí. Entonces, cuando yo entro a NetBeans, yo como creo una clase. Yo digo archivo, new project. Digo que es un archivo de Java, un proyecto de Java. Le doy el nombre, ¿sí? Digamos acá le digo empleado, ensayo, y le digo finish. Ya en ese momento él crea el proyecto, ¿sí? Él crea el proyecto acá. Entonces, eso que él acaba de crear, crea el proyecto y él automáticamente crea una clase con ese nombre. Entonces, estos datos de esa persona, estos datos se convierten en una clase empleado, ¿cierto? Una clase es una entidad la cual tiene atributos, pero también tiene métodos. Cuando usted hace el modelo conceptual solamente tiene los atributos, pero una clase tiene tanto los atributos como los métodos. Y es acá donde yo empiezo a crear esa clase. Entonces acá, pues yo ya tengo algo ya elaborado acá. Entonces, cuando yo creo esa clase, voy a seguir con esto del empleado. Bueno, eso ya, digamos, creo la clase. Acá dice clase empleado, ¿no? La clase se crea con el mismo nombre de la entidad. Digo acá. ¿Sí? Y aquí están esos atributos. Entonces yo digo, bueno, voy a crear el nombre, tipo string, el apellido, que es tipo string, o sea, que es cadena. String es cadena, quiere decir que permite letras y números. El salario, si es tipo numérico doble, doble es que permite decimales, valores grandes.
Este también tiene, bueno, este también tiene número de hijos y tiene año de ingreso. ¿Mm? Y acá tiene otros atributos como auxilio del empleado y auxilio hijo. Bueno, yo no vi ese ahorita, que no vimos estos dos métodos, pero ya lo vamos a ver. Luego, ya me entienden esta, ¿cierto? Esta es la clase. O sea, clase, empleado. Y estos sus atributos. Él tiene su forma pues de programar y es que cada clase abre con un corchete y se cierra con un corchete. Bien, entonces acá tenemos sus atributos que hay que crearlos. Luego digo que ese empleado desde afuera me va a enviar sus datos. ¿Qué datos me va a enviar? O sea, hay que ingresarlos. Entonces, desde afuera me ven, o sea, a través de la plataforma, o sea, a través de esto, cuando yo hago la plataforma, me deben enviar estos datos. Por ejemplo, para este caso sería Pedro, Matallana y sus datos. Voy acá. Bueno, entonces le digo ¿cierto? A través de la interfaz me van a llegar unos datos y esos datos que ingrese, que me envíen a través de esa plataforma, pues los tomo y los asigno a la variable correspondiente. Porque los están escribiendo, los tomo y los guardo en la variable. Recuerde que se tienen que guardar, los valores que yo escribo se deben guardar en la variable. Así como cuando ustedes hacían una suma, cuando hacían una multiplicación, cuando manejamos la parte de algoritmo es lo mismo. Luego, para programar, bueno, entonces cuando yo estoy programando, pues yo digo, esos son como los archivos que yo genero y esos archivos, digamos, que creo en programación son el diagrama de clases. Entonces, si usted tiene, digamos, un diagrama de entidades, por ejemplo, 5 entidades, pues tiene que crear 5 clases. Por ejemplo, si usted tiene empleado, pues un ejemplo cualquiera, empleado tiene, digamos, ventas, tiene productos, categorías de producto, entonces por cada entidad, pues se va desarrollando una clase, ¿sí? O sea, cada entidad tiene sus atributos y sus propios métodos. Entonces, por cada entidad que usted cree en el modelo conceptual, pues eso realmente es una clase. Bien, ahora, cada atributo de estos, pónganme mucha atención, cada atributo tiene dos métodos. El que guarda los datos y si yo los quiero consultar, que él me los quiera mostrar, ese es otro elemento. Entonces, para capturar los valores, tengo el método set, o sea, capturo los valores. Pero si la persona los quiere consultar, entonces creo un método get. O sea, obligatoriamente, por cada atributo, se crea dos métodos. Método get y método set. Uno para guardarlo y otro para consultar. Esto por cada atributo. Aquí lo mismo con apellido. Acá lo mismo con salario. Bueno, acá número de hijos es diferente. Ya les digo esto. Número de hijos. Número de hijos también. Eso se captura y se muestra. Bueno, es que en este ejercicio estamos calculando también como, ya les muestro acá, con estos dos, qué estamos haciendo. Bueno, el año de ingreso. Aquí vamos a calcular el auxilio de un empleado. Bueno, ya les voy a mostrar ese método. ¿Me entienden hasta el momento? Entonces, creo la clase, creo por cada clase dos métodos, por cada atributo dos métodos, el método set y el método get. Y el resto de métodos, que ya los vamos a mirar. Haider pregunta. Sí, instructora, para eso vamos a usar Java o qué lenguaje. Usted puede, en Edvis puede trabajar con Java, JavaScript, puede trabajar también en Visual Studio si lo quiere hacer, como lo quieran hacer, en la plataforma que quieran hacerlo. Pero si no han trabajado, pues lo pueden hacer en Edvis con Java, Ah, de la ok, forma como ok. cree el proyecto, sí. Vale, Bien, gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces para este momento, entonces ya tengo, entonces voy a mirar, ¿cierto? Voy a mirar, digamos, acá hay un método que no lo he visto ahora, pero acá está desarrollado. Dice calcular auxilio del empleado. Entonces, ¿cómo se calcula el auxilio del empleado? Digamos que al empleado le están dando, se crea una variable auxilio del empleado y se le dice que por el salario, es el salario por el 0,10%. O sea, es un auxilio que se le da al empleado. Ahora,
se le dan auxilio por número de hijos. Entonces yo aquí tengo salario por 0.5, o sea, por cada hijo se le da el 0.5 de auxilio. Digamos, porque no había visto estos métodos que no están allá en la otra, en el requerimiento. Pero entonces, miremos este que sí lo tenía ahí. Entonces, calcular antigüedad. Entonces, ¿cómo se calcula antigüedad? Digo, genero la variable antigüedad, genero la variable actual, digo que la variable actual es igual a 2025, o sea, a este año. Entonces, ¿cuál es la antigüedad? ¿Cómo se calcula? Es el año actual menos el año de ingreso. Y luego digo retorno la antigüedad. Cuando yo digo retorno la antigüedad, es que las personas luego lo pueden consultar. Si calculo cuál es el salario anual, digamos, de la persona, puedo decir que el salario anual de la persona, que es igual. Entonces declaro la variable salario anual, digo que es el salario por 12, o sea, por los 12 meses. Y retorno el salario anual, que quiere decir que para que la persona lo consulte. Ahora, si yo quiero saber de cuánto es el salario de la persona, digamos para este caso, pues que tiene un salario, tiene un auxilio del 10%, más el auxilio de los hijos, entonces se suman esos valores y se retorna cuánto debo la persona. Entonces, cuando yo hago esto, por ejemplo, acá en este, vamos a mirar la antigüedad. Trajemos sobre esto que fue el que revisamos bien hoy. Cuando yo hablo de la antigüedad, es porque yo sé ese método, cómo se calcula y ese método que debe hacer. Porque cuando ustedes programan, es como recibir una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco, pues, es esto, ¿cierto? Una hojita en blanco, no tiene nada. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Lo que usted escriba aquí en la hojita y lo que usted haga acá es lo que el sistema va a hacer. Por eso usted debe saber cuáles son los atributos de cada clase, cuáles son los métodos y cómo se calcula cada método, qué hace cada método. ¿Me hago entender? ¿Entendieron la diferencia entre un atributo y un método? Su merced podría volver a explicar de nuevo, qué pena, es que no entendí muy No, con bien. mucho gusto. Entonces, bueno, los requerimientos ya los vimos, ¿cierto? Hagamos un resumen pequeño. Bien, para preguntar. Entonces, ya sé que tengo un requisito que yo quiero trabajar con los datos de un empleado y que con ese empleado, digo que ese empleado tiene estos atributos, ¿sí? Debo definirlos de forma detallada y debo saber cada uno de ellos. Y es muy importante que cuando ustedes hagan los requisitos, consulten toda la información del empleado. ¿Por qué? Porque digamos usted aquí en este momento ya hace un prototipo, digamos que usted ya hizo el software en eso y usted ya ubicó estos datos, o sea, estos atributos. Usted ya ubicó estos atributos y si usted después se da cuenta que tiene otros atributos, ¿dónde los mete acá? ¿Ve? Por ejemplo, si usted sabe que luego me toca meter acá otro atributo cualquiera, o son 2 o 5, entonces usted tiene que empezar a mover todo esto y ubicarlos para que puedan caber todos. Y no solamente eso, sino que posiblemente tenga que cambiar la base de datos, tenga que cambiar todo este código otra vez, a volver a meter acá atributos y crearle para cada uno de ellos estos 2 métodos. Y volver a hacer las cosas es muy complejo. En software eso es dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Por eso, cuando hagan los requisitos, deben sentarse de forma muy detallada. Por eso nosotros tenemos toda esa fase de análisis que es tan importante y esa fase de planeación para empezar a diseñar. Entonces, cuando yo estoy en esta fase de diseño, de revisar qué hace cada cosa, ¿cierto? Entonces, acá tengo el empleado que tiene estos atributos. Y también quiero calcular la edad, quiero calcular la antigüedad y las prestaciones. Y digo que debe hacer el programa. Entonces, ¿qué debe permitir? Visualizar la información del empleado, modificar salario, calcular la edad, calcular la antigüedad, calcular las prestaciones y cambiar empleado. Y fuera de eso, pues tengo que mirar. Entonces, digamos, acá están todos los métodos
que podrían ustedes hacerlos con las historias de usuario. Por ejemplo, acá, esto es el requerimiento, digamos, 4, o la historia de usuario 4, dice calcular la antigüedad. ¿Cómo se calcula? Calcula y muestra la cantidad de años que ha trabajado el empleado para la compañía. Es muy importante documentar el software. Muchas veces la gente programa, pero no hay nada escrito con lo que la gente más adelante pueda modificar o cambiar el software, porque el software tiene vida, el software cambia con el tiempo y es necesario que esta documentación exista. Por eso ustedes en este momento tienen documentación. Entonces, ¿qué se necesita para calcular la antigüedad del empleado? La fecha actual, ¿cierto? Ya. Y ahí, ¿qué resultado? Es que se muestra la antigüedad del empleado en la compañía. Calcular la edad del empleado. Calcula y muestra la edad del empleado en años. ¿Y cuál sería la entrada? La fecha actual la fecha actual menos. Esas son las entradas. O sea, ¿qué información se necesita? Entonces, ¿qué haría él? Por ejemplo, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso para él? Acá en resumen, calcular edad. ¿Mm? Entonces sería edad, sería igual a qué? Fecha actual menos fecha de nacimiento. Listo. Y eso que usted está haciendo acá, ya cuando usted entra a crear el software, ¿cierto? Ya miramos cómo crear una file new project, y aquí Java Application, es donde usted crea, y de acá le da el nombre al proyecto. ¿No? El nombre del proyecto. Le da siguiente, finalizar, y ya ahí queda el proyecto. Para este caso, pues yo ya lo había creado acá. Acá tengo la clase empleado. ¿No? El nombre de la clase tiene que ser el que tiene realmente la entidad. No puedo decir, bueno, esa clase se va a llamar emple. No, se tiene que llamar empleado, como se llame la entidad. Entonces se crea la clase. Vimos que simplemente estando ahí en el proyecto, él automáticamente crea una clase, pero digamos, puedo crear muchas clases, digamos, new Java class, ¿sí? Y creo el empleado y le doy finish. Voy a crearle uno que se llame empleado 2, ¿sí? Para que vean la diferencia. Entonces acá, cuando yo creo empleado 2, pues él se crea la clase solita. Solamente la clase, y aquí es donde yo tengo que hacer todo el proyecto, que es este que les estoy mostrando acá. Entonces creo la clase, creo sus atributos, ¿sí? Ese es un constructor, que es el que me permite a nivel de, es el que me permite como el ingreso de datos a la clase. Por cada atributo, creo un método get y creo un método set. O sea, con el nombre, con el apellido, con el salario, con el número de hijos, acá el año de ingreso, ¿no? El método set y el método get. Ahora estos métodos que acabé de explicarles ahí, voy a calcularles de la antigüedad, ¿no? Digo, declaro la variable antigüedad, digo que el año actual es igual a 2025, acá lo que estoy haciendo es una asignación de valores. El año actual ya va a valer 2025. Normalmente lo que hacen los sistemas es que toman el de la computadora para no, digamos que alguien de pronto escriba 2055, sino que asumen el de la computadora en el día de hoy. Antigüedad, entonces es igual al año actual menos el año de ingreso y ya. Y con eso retorna la antigüedad. Entonces mire que este método lo tenemos que definir, tenemos que saber cómo se calcula. Bien, entonces acá en esta clase, ¿qué hice? Crear atributos y crear los métodos. Luego él tiene él automáticamente crea algo que se llama el main. Cuando yo creo un proyecto, él crea algo que se crea el main. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces cómo voy a empezar a operar con esa clase? Ya tengo la clase, ya sé que recibe unos parámetros, pero entonces ¿cómo la pongo a funcionar? Entonces yo aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí ya está corriendo.
Por ejemplo, así, ese es el backend, ¿sí? Entonces acá tengo nombre, se llama Ana Soto, tiene un salario de, ¿cuánto ganas? De 8 millones. Tiene un hijo, ingresó en el 2020 y de acuerdo a esa información calcula el auxilio del empleado, el auxilio de los hijos, el salario que devengó y el salario anual. Entonces, él se gana 800, pero por los hijos que tiene, le dan 400.000 pesos, ¿sí? Entonces, el salario devengado es 920, más el auxilio que le dan del hijo, gana 9.600.000. Y la antigüedad es de 5 años. Entonces yo tengo que mirar que la aplicación haga los cálculos de forma correcta. Ahora, ¿qué hice ahí? Cuando crea el proyecto, él automáticamente crea la clase main. Y aquí en esta clase main es la que ejecuta, es como la máquina virtual de Java, ¿sí? Que es la que permite correr el programa. Entonces creé aquí un objeto. Entonces miren acá. Creé un objeto. Ah, bueno, entonces la programación orientada a objetos. Entonces, aquí ya empiezo a crear el primer objeto. Entonces, voy a crear el primer objeto. Entonces, digo que ese objeto, ¿sí? Aquí está la clase empleado, que de la clase empleado o sea, que estoy llamando a esa clase empleado que está allá. Voy a crear un objeto que se llama empleado 1 y esta es la forma como hago el llamado a esa clase. Y le digo que el nombre es Ana, o sea, mando por comillas Ana, el apellido es Soto, el salario es 8 millones. ¿Cómo lo coloco acá? Voy a colocar 1.000.000 nomás, voy a colocárselo poquito. Que la persona gana 1.000.000 de pesos, que tiene un hijo y que entró en el año 2020. Entonces acá tengo ese estoy enviando esos valores. Cuando yo envío esos valores, pues esos llegan allá. ¿A dónde llegan? A este constructor. Todos esos valores que yo envíe llegan acá. Luego, yo le digo que si yo quiero saber cuál es el nombre del empleado, le digo que me muestre el nombre. System of print quiere decir muéstrame el nombre. ¿De quién? Entonces, recuerda el método get. Recuerden que cada atributo tiene un get y un set. Entonces, este es entonces acá, ese primer objeto que es de tipo empleado, me muestra ¿qué? El apellido. O sea, ese me muestra el nombre. Aquí me está mostrando el nombre y me está mostrando el apellido. O sea, que me trae los datos de allá y me los muestra. De acá, pues me está mostrando el salario. Va al método get salario, me muestra el salario. Acá me va a mostrar el número de hijos. Entonces, empleado 1, get número de hijos. Me muestra el año de ingreso. Entonces ya sé que va a la clase empleado. Como este es un objeto tipo empleado, es como si fuera el mismo empleado, ¿cierto? Entonces va a la clase empleado y me muestra el año de ingreso. O sea que va y ya me va a mostrar el cálculo de todo. Acá me va a mostrar el cálculo de auxilio del empleado. O sea, y todos los métodos que tengo me los muestra. Toma la clase, ¿cierto? Crea como ese objeto de tipo empleado y ya me muestra acá. Entonces aquí tengo, cuando lo corro, miren. Entonces uno me mostró el nombre y el apellido. Otro me mostró el salario, este me mostró el número de hijos, año de ingreso, me mostró el auxilio. Bueno, acá, si yo quiero crear acá está. Si yo quiero crear otro objeto, cuando yo digo empleado 2, empleado 1, es como él toma la clase y ejecuta todo esto que hay acá. O sea que ya tengo un empleado 1 y que tomó esos datos. Ahora tengo un empleado 2, ¿sí? Y puedo mandarle todos estos datos. Ahora, si quiero un empleado 2, pues tengo que crearlo acá.
Le voy a crear acá Derly Soto. Digamos, cambiémosle aquí al chat. Voy a mandar estos datos. Voy a decir que yo me gano, no sé cuánto me va a ganar acá. Voy a decir que 9 millones, que yo me hago, voy a decirle acá que me gano 9 millones, que tengo una hija, digamos el año de ingreso. Voy a cambiar el año de ingreso. Si ingresé en el 2023, vamos a mirar qué datos me envié. Espere que calcule mal acá. Room 5. Entonces mire que acá tengo otro nombre. O sea, aquí tengo a Ana. Y acá estoy yo. Pero entonces voy a cambiarle acá. Voy a decirle al final, para que no me los muestre pegados, que me muestre aquí. Y que me lo muestre aparte. Espere que acá me está usando. System. Dice aquí. Aquí. Bueno, acá. Sí, acá empieza Derly Soto. Bien. Entonces, yo puedo tener muchos empleados. ¿Cuántos? Los que necesite, los objetos que necesite. Y estaría mandándole parámetros. ¿No? Acá está. O sea, acá está Ana y acá estoy yo. Ahora yo puedo tener estos mismos datos, ¿cierto? Si yo quiero mostrar, digamos, el número de hijos por ejemplo, yo digamos que Ana tiene 3 hijos y yo tengo uno, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle acá número de hijos. Vamos a cuántos hijos tengo acá. O sea que por cada objeto que tenga, yo puedo utilizar esos métodos como si fueran míos. Número de hijos, pero ya no es el empleado 1, sino para el empleado 2. Y ejecuto. ¿Mm? Yo tengo un hijo y Ana tiene 3. ¿Ve? Entonces, por cada objeto puedo tener todos estos atributos y los datos. Entonces, eso es programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos también tiene otros elementos como herencia, como polimorfismo, como encapsulamiento. Y son otros elementos que también se utilizan mucho en la programación. Pero hoy pues con todo esto no sé, los voy a como a enseñar. ¿Qué preguntas tienen? Haider. Eh, sí, instructora. O sea, para la actividad tenemos que realizar todo lo que su merced mostró ahí, pero para Bueno, entonces para la actividad nuestros proyectos. vamos a crear la clase, cada clase con sus atributos. Si tenemos 5 clases, vamos a crear 5 clases, ¿cierto? Vamos a trabajar con el proyecto. Vamos a hacer el ejercicio con el proyecto. Entonces, por lo menos 3 clases del proyecto que lo vamos a hacer. Clases, atributos y métodos. Si digamos no sé ejecutar el método porque pues todavía estamos aprendiendo el tema de programación, por ejemplo acá, digamos que, que no sé cómo se calcula, digamos, el método cualquiera que ustedes tengan ahí, por ejemplo, facturación. Entonces se dice método facturación, ¿cierto? Aquí, digamos, aquí va la facturación, se factura, ¿cierto? Se factura y se tiene en cuenta esto y esto y esto y esto, ya. Como como mientras aprendo a programar, ¿cierto?
Pues la idea es que con la programación realmente yo tengo que llegar a conocer bien el método. Entonces, métodos, clases, atributos, métodos. Y si pueden entrar a la clase, a la máquina virtual de Java, que es la que permite crear los objetos, pues mucho mejor. Entonces, también vamos a crear objetos. No importa que no les funcione, ¿sí? Posiblemente no les vaya a funcionar. Mire que ahorita por una coma se me estaba bloqueando ahí la página, porque al final de cada línea es un punto y coma. Pero sí quiero que hagan el ejercicio, o sea, que creen la clase, que creen esos atributos, que creen esos métodos, que de acuerdo a lo que están trabajando sepan qué métodos hay y también pues que puedan crear un objeto básico. Entonces, ese sería el ejercicio. Eso nos ayuda mucho. eh, por eso tomé este ejercicio así desde un requerimiento para que entendieran como todo el concepto y cómo esos requisitos, toda esa información que yo tengo y que estoy plasmando y todos esos artefactos hay que programarlos. ¿No? No solamente decir, "Ah, venga, yo programo esto y ya". Sí, pero ¿qué va a programar, cierto? Tengo que tener una base, tengo que tener esas historias de usuario, esos requisitos, tengo que tener el modelo de datos para poder empezar a trabajar. Bueno, queridos aprendices, ¿qué otra pregunta tienen? Recuerden que no importa que no les funcione, ¿sí? No importa, simplemente quiero que lo hagan, que hagan el ejercicio, que entren a NetBeans, que creen la clase, que creen los métodos y hagan esa parte. Entonces, eh, Ana María, Sí, buenas noches, instructora, buenas noches, compañeritos. Instructora, tengo una duda. ¿Hasta qué fecha tenemos plazo para entregar esta evidencia? bueno, usted sabe que nosotros colocamos plazo de 8 días, pero no importa pues si se demoran creándola. Tranquilo, ustedes saben que siempre les damos la oportunidad de presentarla sin ningún problema. Bueno, señora, le agradecemos mucho. Gracias. Con gusto. Javier Andrés, Buenas noches, ingeniera instructora Derly. ¿cómo está? Bien, solamente se podría generar con NetBeans. Yo puedo hacerlo en Solar, en Eclipse, digo. Pues ya Sí, había lo puede estado hacer en aprendiendo. Eclipse. Sí, también se programa mucho Java en Eclipse. Sí, claro, no. En la herramienta que lo quieran hacer. No tengo como una herramienta establecida porque cuando está una empresa, las empresas tienen sus propias herramientas y muchos trabajan también con Eclipse. Pero entonces sí les voy a pedir que hagan un video. Esto me lo van a entregar en un video, no en PDF, sino en un video explicando cómo lo hicieron. Recuerden que no me importa que no les funcione como me funciona a mí, sino que hagan el ejercicio, creen su clase, sus atributos y sus métodos. Que instalen la herramienta, que la puedan funcionar. Bien, Freddy Avellaneda. ¿Quién pueda, Freddy? Buenas noches, instructora. Instructora, qué pena, esto es como más personal. Lo que pasa es que pues he tenido varios inconvenientes laborales y pues muchos contratiempos y no he podido presentar varias de las actividades. Pues ya confiando en Dios, el próximo mes salgo a vacaciones que espero ponerme al día con todas las actividades que tengo pendientes. No sé si eso me genere algún inconveniente o algún contratiempo con todo Bueno, este tipo de temas. para Freddy y para los demás, bueno, para nosotros es muy importante que ustedes estén en la formación, que ustedes puedan terminar, culminar y se puedan certificar con el SENA. Nosotros como planes de mejora siempre les damos la posibilidad de que ustedes puedan ponerse al día. Pero es muy importante que siempre se estén comunicando y también lo estén escribiendo en el chat. Yo sé que a nivel laboral se presentan muchas dificultades y a nivel personal también. Entonces nosotros siempre les damos la oportunidad que puedan continuar. Pero también es importante que ustedes entiendan que hay un manual del aprendiz, donde ustedes tienen unos deberes y tienen unas responsabilidades. Entonces, claro, lo pueden presentar si tienen actividades que
en las que están quedados presentes, las revisen bien, hay unas que no se aprobaron, revisen para que el instructor le active la actividad y lo pueden presentar y se pueden poner al día. Nosotros ya casi es diciembre, entonces pueden ponerse al día. Nosotros pues en este momento no hemos dado deserción a los aprendices porque la idea es que puedan continuar y se puedan enganchar como a la formación. Pero a medida que tienen que pensar que a medida que avanzamos, se van quedando en muchos temas. Y a veces es muy complicado como ponerse al día en tantos temas. Esto se vuelve como una bola de nieve porque son muchas cosas. Entonces, trabajen siempre, dedíquenle en la semana 2 horitas en la noche. Siempre estén trabajando, presentando actividades, trabajando en equipo. Miren si un compañero le explica o ahí quedan todas las sesiones grabadas. Pero entonces es ponerse al día. En lo que nosotros podamos colaborarle, ayudarles, acá estamos para eso. Pero por favor, no se vayan a quedar tanto en la formación, porque en algún momento sí empezamos a hacer la deserción de aprendices. Porque hay aprendices que no vuelven a conectarse, entonces tenemos que ir filtrando, sacando esa cantidad de aprendices y mirar quiénes quedan. Porque los que quedan son los que se certifican. Nosotros no podemos tener, digamos, aprendices ahí que están ahí, que no hacen las actividades, sino que si a mí me quedaron, digamos, 20 aprendices, que son los que están trabajando, presentando las actividades y son los que se van a certificar. Entonces, a nosotros también nos toca depurar como los listados. ¿Mm? Entonces, Freddy, voy a continuar sin ningún problema y estaremos pues atentos a lo que necesite. ¿Correcto? Ok, gracias, instructora. Bueno. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen los demás? ¿Bien? Bueno, queridos aprendices, entonces los invito a realizar la actividad, cualquier inquietud que tengan, me escriben y bueno, estaremos atentos. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche, hasta Muchas luego. gracias, Feliz noche instructora. para Gracias, todos. Que instructora. estés Feliz bien. Feliz noche. Hasta luego. noche.